Bienvenidos a una nueva edición de Ideas Compartidas, este ciclo de entrevistas enmarcado en la cultura, las instituciones y las empresas para resaltar y destacar algunas personalidades de la ciudad, de Caleta Olivia, de la región y, por qué no, también del país, en alguna circunstancia que así se presente. En esta ocasión nos acompaña una mujer emprendedora de nuestra localidad, una mujer que tiene historia dentro del ámbito de la educación, de la cultura y en particular de la gastronomía, muy conocida aquí, y agradecemos que esté junto con nosotros en esta tarde, Marisol Godoy, aquí en los estudios de Sinergia. Marisol, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos en estas ediciones, este ciclo de entrevistas, que para nosotros tienen un valor significativo por quienes consideramos que han hecho mérito a lo largo de su vida en algún aspecto de estos pilares que forman parte de los contenidos de Ideas Compartidas, en este caso, la educación y la gastronomía. Sí, bueno, gracias por invitarme. Y bueno, la verdad que sí, ya estoy jubilada. Me jubilé con 34 años de servicio, un poco excedida. Pero bueno, a lo largo de toda la carrera fuimos haciendo, o sea, paralelamente a mi carrera de docente, junto a mi esposo, fuimos haciendo muchos negocios y muchas cosas que tenían que ver justamente con la educación. Bueno, cuando llegaron las nuevas tecnologías, con la parte de internet, con páginas web, portales educativos. Y bueno, el último proyecto que hicimos con Daniel fue el Instituto de Gastronomía. Un dato muy importante, Daniel Alzugaray fue nombrado y reconocido por Google por un proyecto relacionado a la tecnología en su momento, precursor para esta zona de Argentina. Nosotros en el año 96, cuando Internet estaba pero muy, muy en pañales, mucho antes de eso, él estaba investigando qué era Internet. Fue el primer proveedor de Internet de lo que fue la zona norte. Estábamos a punto de viajar a Estados Unidos, no teníamos los chicos todavía. Él iba a hacer un doctorado en Estados Unidos y bueno, se nos presentó la oportunidad de traer a la Argentina un servidor de Internet. Cuando nadie sabía qué era eso, él quería ser proveedor de Internet. Incomprendido en su época, porque muy criticado también, pero por la falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, decidimos, teníamos dos caminos, una irnos a Estados Unidos, yo ya tenía trabajo allá, él iba a hacer un doctorado, íbamos a estar 2 años, o poner un servidor de Internet acá en el sur de la Argentina. Bueno, apostamos a eso nuevo y nos fundimos. Teníamos todos nuestros ahorros y bueno, compramos, después nos enteramos, o sea, al principio funcionó, pero te vuelvo a repetir, era algo muy, pero muy nuevo. Y bueno, después nos enteramos que habían sido 7 personas que habían traído ese sistema a la Argentina. 6 eran empresas, 1 éramos nosotros, que era todo lo que teníamos. Y bueno, esa fue la primera vez que nos fundimos. Pero bueno, gracias a eso, Daniel, tratando de arreglar los equipos, de seguir aprendiendo, estar conectado con gente de Estados Unidos, que él tiene muchos conocidos allá, aprendió mucho. Y bueno, y eso le dio el pie para, bueno, comenzar en lo que era diseño de páginas web. Y bueno, que son muchas historias. Bueno, ya que sacaste eso de Google, te lo voy a tratar de hacer muy resumido. Yo siempre mi vida inquieta. Y me quedo embarazada de Matías, mi hijo mayor. Estábamos en pleno auge de aprender lo que era la parte de informática, internet. Y era muy inquieta y tuve problemas con el embarazo, donde me llevó a estar a partir del 2º mes en reposo total hasta que naciera Matías. Imagínate, yo en cama. Entonces creo que lo volvía loco y no tuvo mejor idea que decir, bueno, me instalé una computadora. En esa época no existía Windows. Era la página, me acuerdo, la computadora, esa grandota, cúbica, amarilla, las letras, viste, negras, amarillas, todo con código. Y me trajo muchas cajas de todas mis planificaciones, cosas que yo tenía como docente. Me dice, bueno, empecé a pasarlo. Me instaló toda la computadora en la cama para que yo estuviera cómoda, armó todo una cosa ahí, inmobiliario. Y así pasé mi embarazo. Y cuando él ve,
por lo menos estaba entretenida. La cantidad de cosas que tenía, él estaba trabajando en un portal, estaba diseñando un portal de turismo. Vio la cantidad de cosas que tenía y dice, esto lo podés compartir con maestras de otras partes del mundo. Y yo digo, yo con mis compañeras. Bueno, y ahí comienza un portal que se llama nivelinicial.com.ar, porque era solamente para Argentina. Muy pequeño, chiquito, y bueno, fue creciendo, empezamos a tener socias, las maestras jardineras que recién estábamos aprendiendo. Es más, Daniel usaba a mis compañeras como, perdón chicas, como conejitos de India. Prototipos. Prototipos, las traía a casa y programaba y bueno, y las sentaba, personas que no sabían nada de computadora, a ver si podían encontrar. Y con eso él iba programando. Bueno, pasaron los años, el sitio fue creciendo, ya teníamos más del 25% de usuarios te estoy hablando del 96, 97, 98. Ahora es como algo normal, pero ya que estamos en las nuevas tecnologías. Y bueno, el portal fue tan grande que comenzó a llamarse educacioninicial.com y llegamos a todo el mundo. Y compramos el dominio. Bueno, pasaron el tiempo y se hizo muy grande. Gracias a ese portal pudimos recorrer el mundo, conocimos 64 países. Daniel comenzó a trabajar en Google. Cuando nace Google, él ya era programador, trabajaba para ellos, desde acá de Caleta. Esos por ahí de pronto son cosas que mucha gente no sabe y por eso te digo que fue muy criticado en su época porque decía, ¿cómo? La mujer va a trabajar a la escuela y el marido se queda todo el día en la casa, sentado en la computadora, que está jugando a los jueguitos, claro. Decían muchos. Y yo trataba de explicar que ese era su trabajo. Hasta que, bueno, esto empezó a crecer, nos empezó a ir muy bien. Gracias a eso compramos propiedades, compramos los vehículos, compramos casa. Y bueno, llegó un momento de que, bueno, en el 2015 ya éramos muy grandes. Recibimos una entrevista también en inglés. No sabíamos inglés, tuvimos que conseguir a alguien que nos acompañe, que nos haga de traductor. Bueno, fuimos pasando por varias instancias donde nos fueron haciendo diferentes grupos, entrevistas, hasta que un día recibimos un mail donde decía, bueno, si había aeropuerto en Caleta Olivia. No, hay en Comodoro Rivadavia, bueno. Y de repente recibimos un mensaje, nosotros ya estábamos listos para irnos de vacaciones, que el 16 de enero del 2015 un grupo desde Mountain View, desde Google, iba a llegar acá a Caleta Olivia a hacernos entrevistas porque habíamos sido elegidos como un caso de éxito. Es más, lo pueden buscar en las redes, Marisol Godoy, caso de éxito, estoy en muchos idiomas. Un equipo de producción iba a venir a filmar. Imagínate que para nosotros fue... Pospuesta de las vacaciones. Obviamente, en las 24 horas, día y noche, arreglando la casa, pintando, o sea, algo que bueno, fue una experiencia realmente enorme. Desde que lo fuimos a buscar al aeropuerto, traían equipamiento, no te puedo explicar, gigantesco. Tuvimos que alquilar otro vehículo más para poder traer el equipamiento. Claro, cuando llegamos a Comodoro, un viento... Y para ellos todo era novedad. Trajeron una chica que hablaba un poco de español, el resto no hablaban nada de español. Y bueno, fueron tremendas cámaras. Yo creo que ahí fue el clip de mi hijo Joel, que estuvo esos 3 días con toda la gente de Google y las cámaras y siendo el asistente, tanto de Matías y Joel, pero como que en Joel se despertó la chispa de eso. En conjunto de lo del padre que venía, con la gente de Google, y es lo que él hace ahora, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda y bueno, con eso viajamos, tuvimos que ir a Estados Unidos. En Estados Unidos nos presentaron el video que se hizo, recorrimos muchos lugares acá, lugares turísticos, coincidió con uno de los festejos de carnaval, así que ellos se llevaron muchísimo material de la Patagonia. Fue una experiencia tremenda. Increíble, referentes a nivel mundial, sí, de un desarrollo que llevó tiempo en un contexto totalmente desconocido para muchos. Y visionarios también, porque sí, quien busca la oportunidad la encuentra trabajando, modelando una idea que tiene en su mente para tangibilizarla en la realidad. Creo que, bueno, ser precursor de un concepto y valorado por nada más y nada menos como la dimensión de Google, bueno, habla de que hay un trabajo muy fino detrás. Sí. Y paralelamente a eso, se iba ya desarrollando el concepto gastronómico en la vida de los emprendedores de Caleta.
yo creo que fue un antes y un después. Que todo lleva con todo, ¿no? El viajar por el mundo nos fue abriendo otra mente, viendo restaurantes. Yo una vez conté la historia de nuestros viajes, porque eso queda para otro lado, que estábamos un día en cada hotel y los restaurantes eran distintos. Viajamos, pero por ahí uno se va de vacaciones a los lugares turísticos. Nosotros nos íbamos donde vivía la gente. De pronto, por ejemplo, estuvimos en Cuba y nos dicen, ¿cómo era Varadero? Y la verdad que no lo conocimos. Preguntame de las ciudades, del centro, del interior, porque yo iba a la parte educativa. A mí me interesaba saber y escribir para el portal cómo era la educación en esos lugares. Visitamos jardines de infantes, porque el hecho de ser coordinadores de una página como lo fue educacioninicial.com nos abrió muchísimas puertas. Íbamos ya con una chapa, ¿viste? Y un reconocimiento. Si bien en el 2011 comenzamos a viajar, ¿sí? Se iba gestando esto de la gastronomía, de ver comidas de distintos lugares, cómo se cocinaban, distintos tipos de cocina. Y era un sueño que teníamos, pero muy, muy lejos. Uh-huh. Y bueno, de hecho nosotros no somos gastronómicos. Tratamos de juntar todo lo que era la parte de gastronomía, todo lo que habíamos visto, con la parte de educación. Nuestro primer ensayo fue Hopech, la confitería de la terminal. Se nos dio la posibilidad, comenzamos con la Escuela de Gastronomía, buscamos dentro de todas las franquicias, porque obviamente cuando uno comienza, al no tener experiencia, buscamos una franquicia que nos avale. Recorrimos varias. La que más nos gustó fue IGA, Instituto Gastronómico de las Américas, por el acompañamiento que te daba, la capacitación. Estuvimos en Rosario, nos capacitamos de cómo llevar adelante el emprendimiento, todo. Y compramos la franquicia. Comprar la franquicia nos llevó muchos años de reunirle el dinero, porque te piden una estructura. No es que uno abre una cocina y listo, puedes dar clase. Para llamarte un IGA, tenés que tener ciertas cosas en lo que es las herramientas de trabajo y el mobiliario. Claro. No se puede con cualquier mobiliario. Uh-huh. Entonces, tiene que ser todo absolutamente de acero inoxidable. Y un tipo de acero inoxidable especial. Muy caro. Muchas condiciones, tanto desde la infraestructura, desde la presentación de la firma, incluso desde los procedimientos, el uso de los materiales. Todo. Entiendo, digamos, que ese estándar que se necesita para cumplir con las franquicias deben ser muy exigentes. Y lograrlo debe haber sido un desafío. Vos misma lo dijiste. Llevó 8 años nos llevó exactamente juntar el dinero que necesitábamos para la franquicia. Íbamos comprando una mesada. Al otro mes comprábamos, no sé, una campana. Al otro mes, y así. 8 años nos llevó, y en el 2017 pusimos ya en marcha el proyecto IGA. Comenzamos en la calle Rivadavia. Esa fue nuestra primera experiencia. Todo lo que fue reformar el lugar. Porque no es que que esto también lo quiero aclarar, porque muchas veces nos dicen, pero si había tales salones. No, lleva un requerimiento, no solo el mobiliario, sino el espacio, dónde tiene que funcionar, las medidas, cómo tiene que ser el piso, todo. Las cañerías que se necesitan. La entrada de gas no es lo mismo que una casa. No es lo mismo que un restaurante. Un restaurante uno puede tener, por ejemplo, 4, 6 fuegos, 8 fuegos. Acá estamos hablando de 18 a 20 fuegos. Fuegos que son las hornallas, para que pueda trabajar cada alumno. Entonces imagínate que la entrada de gas no es lo mismo que un comercio, un restaurante o una casa. Todos los lugares donde fuimos había que modificar. Comenzamos en la Rivadavia en el 2017. También toda una inversión ahí en un lugar alquilado. Ahí estuvimos 3 años, después vinimos 3 años a la Cámara de Comercio. Estábamos en plena remodelación cuando vino la pandemia y fallece mi esposo. Porque nosotros en el medio teníamos, que te contaba, nuestra primera experiencia fue Hopech, donde la experiencia era, en realidad el objetivo principal, que te lo voy a contar, era poder tener a los alumnos en un contexto real de trabajo, ¿no? Entonces, nuestra primera experiencia fue decir, Daniel era negado, él decía, no voy a hacer San Ramón, ni voy a hacer sanguchitos de jamón y queso, voy a hacer otra cosa diferente. Entonces, el concepto de Hopech en la terminal era que íbamos a cocinar una excelente comida de calidad,
diferente a lo que había acá en Caleta, a un costo bajo, ¿sí? Para que los alumnos puedan trabajar. Era muy desafiante. Muy desafiante, y aparte en un lugar en donde, muy particular, transitan muchos turistas, sí. En donde tienen la posibilidad de encontrar justamente en su recorrido por la Argentina, en particular sí. llegando acá a Caleta, Olivia, una oferta gastronómica distinta sí. a cualquier otro lugar por donde pasaran. Sí, pero bueno, Daniel tenía eso, ¿no? De soñar cosas que por ahí, por eso siempre decíamos que él era un visionario, cosas que por ahí no, incomprendidas. Decía, pero no me entiende. Y le digo, no, hay gente que no, a veces yo no lo entendía, trataba de seguirlo. Yo creo que fuimos una pareja que nos complementamos muy bien en muchas cosas. Y bueno, al principio comenzamos con los alumnos, después nos dimos cuenta que no resultaba, porque la gente, comidas así muy raras, no. Pedía la empanada, el sándwich de jamón y queso, la salchipapa, y Daniel dice, ¿qué es eso salchipapa? O el sándwich de milanesa. El sándwich de milanesa, el salchipapa, le digo, el salchicha Ajá. con papa. Y dice, pero yo no monté tremendo confitería para esto. Bueno, y nos tuvimos que ir adaptando, ¿viste? Y yo me acuerdo que él sacaba por Facebook la foto. O sea, bueno, no resultó como nosotros lo queríamos, pero resultó una linda experiencia. Bueno, fuimos modificando, fuimos tomando cosas que trajimos de otros países, experiencias de otros países, como por ejemplo un costo que, mirá, eso fue en el 2019-2020, y yo me acuerdo que el menú salía 280 pesos. Entonces vos tenías heladeras, por eso compramos tantas heladeras, que eso es un concepto muy europeo. Donde vos pagabas 280 pesos y buscabas, tenías la heladera de una entrada, un plato principal que sacabas y una bebida. Cualquier bebida, desde un juguito hasta una coca. Entonces la gente al principio no entendía, dice, ¿pero qué? ¿Puedo sacar cualquier cosa? Cualquier cosa. Tenés 3 heladeras, una de acá, una de acá, una de acá. Y al principio que no, ¿pero puedo sacar la coca? Sí. Entonces se fue gestando eso. Y ya venía gente que no era solamente la terminal, no estaba de paso. Gente que, ¿viste el boca con boca? Sí, sí. O sea, en la terminal, en la confitería de la terminal, por 280 pesos vos comés, vos almorzás. Valía el esfuerzo de ir hasta el lugar, porque no sí. es el lugar más cercano, si se quiere, como para sí. ir a comer, pero valía la propuesta, acercarse sí. hasta Hopesh y adquirir el menú. Ahí teníamos postre también. Ah, muy bien, todo completo. Todo completo. Entonces vos decías, por 280 pesos yo tenía un tremendo menú, comías hasta postre. Tenías desde frutas hasta gelatina, flan, mini tortas. Y así fuimos modificando también la hora del té, porque, por ejemplo, había horarios de la terminal muertos, que no había colectivo, entonces estaba desierto total. Entonces empezamos teníamos los chicos de pastelería, el profesor de pastelería, que en IGA hacían las tortas. Y al principio las vendíamos por porciones. Pero claro, era un lío, porque la gente venía rapidito, antes que se le vaya con el tío, una torta. Y vos sabés, bueno, de todas las panaderías, que era la bandeja, el fole, el cartoncito, envolver, y la gente no tenía tiempo. Entonces implementamos que ahora es muy común, pero en esa época no, la torta en los potes con tapita. Entonces la gente venía, abría la heladera, sacaba la torta a su elección, con la cucharita, el tenedor, y se subía al colectivo. Muy bueno. Así de simple. Muy práctico. Muy práctico. Bueno, lamentablemente vino la pandemia. El 15 de marzo recibimos una notificación que en 5 días más la terminal se cerraba. En ese momento teníamos 11 empleados, en la mayoría en relación de dependencia. Y bueno, tuvimos que cerrar, no tuvimos opción de un delivery como tuvieron otros emprendimientos gastronómicos, porque Hopesh estaba dentro de la terminal. Al cerrarse la terminal no teníamos acceso. Bueno, esto lo llevó a Daniel a un estrés muy grande y bueno, y él le da un infarto porque no teníamos forma de pagar los sueldos. Entonces él le dijo a todos los empleados, bueno, se quedan en su casa, yo voy a seguir programando, él seguía trabajando para Google. Voy a programar y de ahí voy a conseguir los fondos de los sueldos de ustedes. Y trabajó muchas horas y bueno, le dio un pico de estrés muy alto y eso es lo que le da el infarto y fallece el 5 de junio. Por eso a veces cuando hablan de la pandemia, del COVID y cuántas personas fallecieron del COVID, a mí me da mucha rabia. Porque nunca hablan de los comerciantes, de los emprendedores que sin haber tenido COVID fallecieron por las medidas que se tomaron. Daniel estaba muy esperanzado en
estas ayudas que iba a dar el gobierno para pagar los sueldos. Él estaba muy esperanzado. Y creo que Daniel le da el infarto el 28 de mayo. El 25 de mayo el contador le informa que como no teníamos un año de vida con Hopech, no habíamos entrado, no podíamos aplicar a esas ayudas. Entonces, imagínate el estrés de Daniel, tantos sueldos que pagar, siempre sumamente correcto, porque otra empresa dice, bueno, nos fundimos, se fundieron, listo. Pero él no, trabajó muchísimo para poder pagar los sueldos y bueno, fallece el 5 de marzo de un infarto al miocardio. Por eso yo siempre digo, siempre que escucho, bueno, tantas familias, tantas personas fallecieron en COVID y los emprendedores no los cuentan. Único sustento incluso en la mayoría de los casos como ingresos para sus familias y para empleados y cuentas por pagar. Muchos sueños, muchas cosas, mucha responsabilidad y bueno, con muchos emprendimientos y cosas para hacer. Con el correr del tiempo, el IGA sigue funcionando y también pasa por un estado de ciclo final. Imagínate, fueron muchos golpes. Eso fue en el 2020. Nosotros nos mudamos acá en la parte de arriba de la Cámara de Comercio en febrero del 2020. Estábamos haciendo lo que te decía, las remodelaciones, cambiando pisos, cambiando la electricidad, el tema del gas, o sea, haciendo todas las remodelaciones y comienza la pandemia. No se pudo trabajar, la gente no pudo ingresar más, fallece Daniel. En el medio, nosotros no era que iniciaba IGA, nosotros estábamos mudando con toda la carga que teníamos de los alumnos. Los alumnos estaban haciendo sus clases virtuales, les faltaba la parte presencial. Y en el medio fallece Daniel, me quedo sola, con toda la deuda de los empleados, que también ahí tuve que vender algunas propiedades que teníamos, o sea, cosas nuestras, cosas que eran para los chicos. Bueno, vendimos de todo para poder indemnizar los empleados, que me tocó solo eso, ¿no? Mientras tanto, yo tenía que continuar IGA, no podía dejarlo, porque tenía una responsabilidad de más de 100 alumnos atrás, que tenían que terminar, aparte de los profesores, que estaban dando clases virtuales. Y bueno, comenzamos a funcionar después de muchísima lucha, prácticamente en noviembre, porque cuando esto estaba totalmente cerrado, también por políticas, se abría para ir a Comodoro. En Comodoro hay otro IGA. Los alumnos, obviamente, piden el pase a Comodoro, porque eso es lo que tiene una franquicia, que todos los centros son iguales. En la Argentina, hasta el momento que nosotros tuvimos IGA, había alrededor de 170 franquicias en todo el país. Entonces el alumno podía optar por irse a la sede que quiera, porque los contenidos son los mismos, la clase virtual es la misma, o sea, todo es igual. Eso es la garantía que te da una franquicia. Entonces nuestros alumnos empezaron a pedir el pase a Comodoro, con lo que yo perdía esos alumnos y egresaban en Comodoro. O sea, cuando te decían, por ejemplo, a ver, IGA Caleta Olivia, ¿cuántos egresados tiene? Y poquito. IGA Comodoro, un montón, pero muchos eran nuestros alumnos. ¿Entendés? Bueno, fue todo ir y plantear el problema que yo tenía. O sea, que necesitaba que me permitieran abrir. Y bueno, nos permiten abrir recién en noviembre, prácticamente finalizando el año, y solamente con los alumnos de carrera. Los cursos cortos no los pudimos dar. Y bueno, comenzó, digamos, normal en el año 2021. Estuvimos 2021, 2022. O sea, 2 años nada más trabajamos ahí. Y bueno, en diciembre del 2022 recibo la noticia que, bueno, por decisión de la comisión directiva, no iban a poder renovar el contrato. Para nosotros fue tremendo, terrible, aparte de la pérdida económica muy grande, la pérdida de los alumnos, que muchos alumnos ya se habían inscrito para comenzar en el 2023. Cuando el alumno se inscribe, uno ya dice, bueno, voy a tener tantos alumnos y hace la compra de los uniformes, ¿no? Es una compra que se viene haciendo con mucho tiempo de antelación porque los uniformes son caros, el material, los libros, todo eso es caro y se va pagando con la matrícula de los alumnos y con las cuotas. O sea, el alumno lo que había pagado no cubría lo que yo ya había gastado. Bueno, al no poder trabajar durante el 2023, porque por lo mismo que te decía, no es que yo me puedo ir a cualquier salón.
donde yo iba había que remodelar, modificar todo. O sea, un costo enorme. Teníamos con Daniel 4 terrenos que los compramos en el año 2013. Siempre fue la idea de montar ahí un complejo educativo donde funcionara EduKid. EduKid fue un proyecto también que tuvimos que duró 18 años, que nosotros siempre dijimos, EduKid crece, y lo hicimos pensando en nuestros hijos y creció junto con mis hijos. Desde que ellos eran chiquititos, ellos siempre estuvieron en EduKid y fuimos cambiando, siempre pensando en cómo dar clases, pensando en nuestros hijos. Entonces así dábamos clases, ¿no? Fue un proyecto hermoso, pero miles de chicos pasaron por ahí. ¿Recordamos dónde estaba ubicado? En la Galería Mertián. Más de uno debe haber pasado por allí. La Galería Mertián, tuvimos 18 años ahí, comenzamos la planta alta, bueno, y fuimos bajando hasta que copamos toda la galería y 18 años funcionamos ahí. Y bueno, compramos 4 terrenos en el barrio 3 de Febrero, donde entre las calles Artatria Argentina y Mitre, donde no había nada ahí. Estaba todo, lo único que estaba era la casa de electricidad, el taller de electricidad, y Quintero, la casa de agencia de auto. Y todo lo demás era baldío. Bueno, compramos 4 terrenos ahí pensando en este complejo, ¿no? Y el sueño que tenía Daniel, y que lo diseñábamos en papel, y en ese momento tuvimos un arquitecto, y siempre con ideas que habíamos traído de otros países. Cosas que habíamos visto, ya sea en Francia, en Barcelona, la manera de los edificios, bueno, así estaba diseñado. Era una cosa monstruosa, enorme, muy linda. Y bueno, pero nunca se daban los tiempos de decir, bueno, me encuentro en el 2023 sola otra vez, con muchas deudas, porque a los alumnos se les tuvo que devolver eso que ellos habían abonado, porque yo siempre les decía, yo camino por las calles, soy conocida, no me voy a esconder y quiero caminar tranquila. Entonces al alumno se le va a devolver. Hicimos de todo. Hicimos feria de empanadas, venta de garage, vendimos cosas de IGA, que eso fue un dolor terrible, cosas que yo te contaba que nos llevaron 8 años juntarlas, las tuvimos que vender, prácticamente rematar, y muchas cosas, muchas cosas, para poder devolverle el dinero a los alumnos. Y muchos se transfirieron a Comodoro. Mira, se fueron alumnos a Comodoro, a Buenos Aires, a Mendoza. No, lo que pasó con el cierre de IGA fue tremendo. Por ahí mucha gente dice, cerró un negocio, pero nosotros interiormente sabemos lo que fue el cierre. Es la única escuela. Imagínate que cuando nos llamaron para un concurso en Gallegos, éramos 4 escuelas nada más en toda la provincia. La más grande era de Caleta, de Liga de Caleta. O sea, imagínate. La única escuela gastronómica, netamente gastronómica, de zona norte. Y bueno, tenía ese proyecto, no tenía plata, porque no tenía plata. Estábamos sumamente endeudados con los chicos, toda la desesperación. Y yo creo mucho en Dios, ¿sí? Yo sé que siempre las cosas pasan por algo. Y bueno, lo único que me quedaba era aferrarme a Dios. Entonces, oramos mucho con mi familia, muchísimo, y le pedimos a Dios que me dé sabiduría. Yo siempre pido sabiduría. Yo no soy que me la creo toda y no, bueno, es la Marisol, la emprendedora, la que le va bien. No, yo siempre pido sabiduría. Estaba por preguntar justamente eso. ¿Cuánto representa la religión, la creencia en la figura de Marisol Godoy? Mucho. Yo me aferro muchísimo a Dios. Más en este momento que, digamos, estoy sola con los chicos. No tengo, digamos, mi pilar, que era Daniel, el sustento, digamos, económico mayor, porque imagínate que él trabajaba para Google, cobraba en dólares. Hoy en día ese trabajo no lo tenemos, no lo pudimos seguir. Teníamos la posibilidad, pero ninguno de nosotros sabía hacerlo. Y bueno, o sea, lo único que a mí me queda es Dios, y eso... Yo creo que mucha gente me pregunta, o mucha gente también critica, como decía anoche, ¿no? Hay gente buena y gente mala. Gente que de pronto no entiende todas estas cosas que por ahí yo te estoy contando, ve lo que queda, pero no ve el detrás de escena. Otras veces he leído que también dicen que la vida es como un teatro, ¿no? Uno se prepara y lo que ve el público es lo que aparece después del telón. Un detalle importante. Hablamos de anoche porque hubo una constelación, Orión, que brilló más que nunca en el día de ayer. Sí. Y bueno, como yo te decía,
Ahora vamos a detallar Sí. qué es el concepto Porque Orión. hay mucha gente que dice, ¿qué es Orión? ¿En qué estás ahora? Porque siempre estoy con algo. ¿En qué estás ahora? Y bueno, te decía, en el 2013, bueno, pusimos a orar pero muchísimo, era con mi familia, a una hora en especial, no solamente acá, sino ahora a través del WhatsApp, uno abre grupos y te conectás y una llamada grupal y todos orando por un objetivo y bueno, hasta que aparece una constructora que yo le planteo, no tengo un peso. Esa es la realidad. O sea, mi realidad es no tengo plata y necesito construir algo, aunque sea un salón para poder continuar las clases en el 2024, porque eso fue lo que nosotros planteamos. Mi objetivo era que en el 2024 se volvía a abrir IGA, ¿sí? El tema es que mantener la franquicia de IGA es muy costosa también. Todos los meses había que estar pagando el royalty, dinero que yo no tenía. No había. Y en el transcurso del año también las cosas fueron aumentando. O sea, el contexto del país durante el 2023, social y económicamente, no era algo que uno pensaba. Entonces las cosas se fueron cambiando. Bueno, aparece una constructora, llegamos a un acuerdo. Bueno, yo cedo parte de los terrenos de lo que te decía del grupo de los 4, cedo parte de eso y otras propiedades que heredé de mis papás. Y bueno, comienza la construcción de una escuela de gastronomía modelo, con un plano que fue preparado, en esto me ayudó IGA también. Yo les mandé y ellos con todo lo que tenía que tener una escuela, pero con todos los chiches, la sala de producción, la de materia prima, el aula, cómo tenía que estar armado, o sea, todo, el aula de pastelería, todo, era una cosa impresionante. Bueno, comenzamos con esa construcción. Así está el plano. Y bueno, con el transcurso del año que te decía que las cosas fueron modificando, nos fuimos dando cuenta que no iba a ser posible llevar a una escuela de gastronomía. De hecho, Ariel Rodríguez Palacio, el conocido conductor, dueño también de una escuela de gastronomía, ahora está dándola virtual, porque no se puede llevar presencial. Entonces yo digo, mirando a los grandes que tienen una súper recontra experiencia, no voy a hacer algo lo contrario. O sea, yo miro también, miro las personas referentes de lo que yo hago. Y yo digo, yo no puedo hacer algo, montar una escuela de gastronomía donde no voy a poder dar clases de gastronomía, en un contexto que no está dado, porque nosotros dábamos la materia prima. ¿Cuánto, por ejemplo, el huevo, cuánto ha subido en un año? Entonces, con eso se traslada a la cuota. ¿Cuánto tiene que valer una cuota? ¿Y cuántos alumnos yo voy a tener? Que eso es el estudio de mercado. ¿Cuántos alumnos voy a tener para poder solventar? ¿Entendés? Entonces nos dimos cuenta que no podíamos llevar adelante ese modelo que estábamos pensando y tuvimos que modificar el plano. Entonces, bueno, le sacamos las aulas de gastronomía, le sacamos la aula de pastelería y la aula de bartender. Y sacamos mi oficina. Yo tenía una oficina hermosa, toda vidriada. Sacamos la oficina, sacamos el espacio donde los alumnos se tenían para cambiarse. Porque los alumnos llegaban con su ropa de calle y se tienen que poner la ropa de gastronomía. Bueno, también sacamos eso y quedó un salón grande con una cocina principal, con todos los implementos de una cocina más que profesional, porque bueno, y ahí creamos Orión, ¿sí? Orión es un espacio multifacético, ¿sí? Que se puede dar para dar clases de gastronomía, por supuesto, porque tiene un aula montada para eso, con todos los implementos, totalmente, bueno, vos la viste, totalmente de acero inoxidable, todo, mesadas, todo, con anafes doble comando, que puede estar un alumno de un lado, otro alumno del otro lado, trabajando tranquilamente, con un salón, así que puede ser utilizado para un salón de eventos. Te puedo alquilar solamente la cocina, por ejemplo, para los emprendedores que de pronto gastronómicos quieren hacer, no sé, vender cosas y no tienen un espacio o no están habilitados sus domicilios para cocinar o lo que fuera, o no sé, también me decían algún club que necesite cocinar algo para vender, recaudar fondos. O sea, yo te puedo alquilar la cocina y te puedo alquilar el salón, o las dos cosas. O sea, tratamos de hacer eso, ¿no? Que Orión sea un espacio para capacitación, para dar charlas, presentaciones, trabajar en la cocina. Así que bueno, eso es Orión. Ser partícipe
de lo que fue la presentación de las instalaciones. Fue muy interesante porque conocimos la historia, hoy resumida en esta entrevista, de personas que se han dedicado de manera total a sus emprendimientos y que incluso pueden haber sido incluso ejemplo para otros que quisieron incursionar tanto en la parte de educación como también en el rubro gastronómico. Fue muy lindo ver el esfuerzo y el resultado de tanto sacrificio de personas que acompañaron esta idea que ustedes tuvieron junto con Daniel, y seguir apostando acá en Caleta Olivia, más allá del contexto en el que nos encontramos, pero saber de que uno, como tiene un deseo o un sueño, justamente ese fue el título de la presentación, Sí. concretarlo, hacerlo realidad. Sí. Y algunos me decían, bueno, ¿ya lo puedo alquilar? No, porque fue una presentación y eso por ahí quiero aclararlo. Una cosa es una inauguración y otra cosa es una presentación. La presentación era presentarlo en sociedad porque es un proyecto que todavía está en marcha. O sea, estamos trabajando. De hecho, hoy están los albañiles, está el electricista, está todo el mundo trabajando de nuevo. ¿Yo por qué lo quise hacer? Mi idea era hacerlo el 23 de febrero, el viernes 23 de febrero. Esa fue la meta que nos habíamos puesto. Pero en el medio van pasando cosas, el gas, tenía una tremenda zanja a la entrada, porque estaban colectando el gas, no lo terminaban. Entonces llegaron mis suegros, porque en esto obviamente yo quería que ellos estuvieran presentes, porque para mí mis suegros son muy importantes, son los padres de mi esposo, que para ellos también, imagínate que fue un shock muy, pero muy grande, porque Daniel fallece en un contexto de pandemia donde no se podía viajar, y menos ellos que venían de Buenos Aires. Entonces, ver el sueño de su hijo realizado era pero muy importante, por eso se le hizo un homenaje a él. Y fue muy emotivo ese momento. Sí. Fue muy emotivo. Estar los más íntimos, amigos, Sí. disfrutando y viviendo ese momento tan anhelado por la familia. Prácticamente todos agradecidos por esa instancia, porque no todas las circunstancias así se dan con tanta regularidad. Sí. Me quedan 2 preguntas. Bien. Concretamente, has incursionado en los medios de comunicación también. Sí. En una idea redonda, ¿cómo es esa experiencia para vos? Y creo que el tener un programa de radio y poder acompañar a mi amigo Alcides ahí fue como un cable a tierra, ¿no? Yo probé muchas cosas, probé ir a Zumba, probé ir a Pilates, salir a caminar, no, nada me resultó. Y bueno, tenía esa tarea, porque estaba haciendo terapia en el medio, que tenía que hacer algo. O sea, otra cosa que me sintiera cómoda. Y hice varias cosas. Y bueno, Alcides me dio la posibilidad. Primero comencé ayudando, siendo como una especie de productora, colaboradora de otra persona en un programa de radio que tenía Alcides ahí en Ecos del Sur. Y yo dije, pero yo esto lo puedo hacer sin ser la colaboradora. Me animo a un programa sola. Y bueno, Alcides fue el que me empujó. Dice, vos podés hacerlo, listo. Y bueno, así nace Ecosentimiento, que es un programa también todo de entrevistas, ¿no? Y especialmente por ahí de cosas que a mí me gustan, porque es algo que yo puedo preguntar, ¿entendés? No sé si alguna vez me animaría a tener un invitado de algo que no tengo ni idea. Entonces, mis entrevistados, por ejemplo, son del medio de la cultura, de educación, gente con algún proyecto, algún emprendimiento. Y bueno, eso es Ecosentimientos. Ahora, bueno, nos tomamos unas vacaciones, arrancamos el miércoles que viene, va de 4 a 6, bueno, por Ecos del Sur. Y bueno, después también empecé a incursionar haciendo notas. Muy bien. También estoy de notera. Y bueno, algo que también me gustó, me di cuenta que sí lo podía hacer. Todos los días aprendo algo, hacer preguntas, porque una cosa es preguntarte así de entre casa, otra cosa es hacer preguntas que después eso se transcribe en una nota escrita. Y así que bueno, esa fue mi incursión en los medios. Daniel también le gustaba mucho lo que es la radio. De hecho, mis suegros tenían una radio en Buenos Aires.
Y Daniel era el productor cuando era chico, cuando estábamos de novio en Buenos Aires. Yo visité la radio de ellos, lo acompañé a ir a cobrar algunas publicidades que tenía. Así que bueno, ya, o sea, no era algo nuevo para mí. Ya había estado. Mi suegra tenía un programa de mujeres a la tarde, así que la acompañé un par de veces en el programa. Conocían el gaje, digamos. Sí, algo conocí. Y bueno, y los medios que siempre estoy de alguna manera. Y bueno, agradeciéndoles, la verdad que a todos los chicos de los medios, todos los noteros, cuando vamos ya me reconocen como que ya soy de Ecos del Sur. De hecho, tengo en el celular ya la credencial, tengo mi cartelito, mi tarjeta. Y la verdad que sí, al principio yo tenía miedo porque como que no habían muchas mujeres en el medio haciendo notas. La gran mayoría eran hombres, pero como los conocía a todos, no me fue muy difícil y la verdad que les agradezco un montón porque por ahí algunos me dan algunos tips. Y en esto no sé si hay competencia o no entre los medios, pero está bueno, me gusta mucho, me siento muy bien, muy tranquila. ¿Te gusta la adrenalina del vínculo periodístico? Sí, organizar los programas. De hecho, cuando he viajado a otros lugares, a Buenos Aires, desde allá, hasta le he hecho notas a Federico Guimayer en la Feria del Libro el año pasado. Dije, listo, acá pinto nota. Y mis hijos también, cada vez que viajamos, y yo digo, para, acá pinto nota, como dicen los chicos, ¿no? Listo, paramos y hacemos una nota y bueno, yo creo que eso me gusta. La última pregunta. ¿Vuelven las degustaciones? Ahora vos porque tuviste en una degustación. En tres. En tres degustaciones. Fuiste el privilegiado. La primera fue en Hopesh. Ahí es donde conocimos el concepto Hopesh y todo el concepto por el cual se había fundamentado y la participación de los alumnos. Después también en el IGA tuve la posibilidad de compartir unos conceptos de logística y optimización de recursos en el concepto gastronómico. Y también de devoluciones a la hora de evaluar la presentación de platos de chicos que ya estaban terminando la carrera de gastronomía. Sí. La experiencia es muy linda. Eso, o sea, no es que se cerró. Está ahí en el tintero. Bueno, con Orion la idea es poder reflotar algunas de esas cosas. ¿Sabes qué significa Hopesh? ¿Qué significa? Cocinar en lengua tehuelche. Porque eso era el concepto, ¿no? Con productos de acá, tratando de transformar comidas tradicionales o la manera, los procedimientos tradicionales con cocinas modernas. Entonces, por eso Daniel fue el que le investigó, buscó, habló con referentes de la comunidad tehuelche, en el Río Gallego, viajamos y bueno, por eso se llama Hopesh. Qué interesante, no lo sabía, interesante. Sí. Y tiene una cereza. El logo de Hopesh, eso sí me acuerdo. Sí, que incluso está todavía en la terminal, no lo he ido a sacar. Lo he visto. Porque bueno, tenemos una pequeña plantación de cerezas en Los Antiguos, que es un proyecto que también teníamos ahí. Y por eso a mí a veces me ven vendiendo cereza. Me dicen, vendiste de todo. Lo que pasa es que necesitábamos recaudar fondos. Entonces hicimos de todo. Cosechamos cerezas, vendimos tierra, ayudando a mi prima a vender tierra negra. Bueno, ferias de garage hicimos y de hecho muchísimas cosas de IGA se vendieron. Ahora, dentro de los próximos fines de semana, no sé si este fin de semana o el próximo, vamos a hacer otra feria de garage con elementos de repostería, porque imagínate que en una escuela se compró muchísimo y muchas cosas quedaron guardadas, esperando, digamos, tener algo específicamente de pastelería. Y cosas muy caras. Pero bueno, ahora el contexto es otro y ahora estoy endeudada, muy endeudada, porque bueno, cada cosa que hay que comprar, que las lámparas, la luz de emergencia, que esto, que todo, electricidad. He aprendido mucho también, muchas cosas de gas, he aprendido un montón. Justamente, Marisol, te iba a pedir una reflexión, una visión para compartir con las personas que van a ver esta nota y que van a tomar mucho de lo que vos compartiste con nosotros como ejemplo, como toma de decisión incluso, como experiencia, y decir, mirá, esto yo lo quería encarar de una manera y esta persona con su experiencia me dio otra visión. ¿Qué mensaje nos podrías dar a modo de cierre? Que no bajen los brazos. Descubrimos una placa ayer, un cuadro, que yo creo que eso
simbolizaría todo, sería mi reflexión que te dejaría. Te vuelvo a repetir que yo creo muchísimo en Dios. Daniel también creía mucho en Dios hasta el último momento que él estuvo en el hospital, antes que entrara en coma. Hasta el último momento él se mantuvo firme. Incluso las últimas palabras de Daniel fue hagan las cosas bien y ayuden a los demás. Eso fue lo último que Daniel dijo, y al otro día entró en coma. Y bueno, y antes de eso teníamos, la verdad que yo agradezco muchísimo, siempre soy muy agradecida al hospital, porque en un contexto, te vuelvo a repetir, en un contexto de pandemia, que era muy difícil entrar al hospital, yo tuve la posibilidad de poder charlar, aunque sea unos ratitos con él, ¿sí? Obviamente estaba totalmente sola, no podía estar en contacto con nadie, pero bueno, me permitieron estar los últimos minutitos con él, y donde él trataba de decir, tráeme un cuaderno que necesito escribirte, y no podía, porque él estaba, las manos ya eran unas cosas muy hinchadas, y el médico dice, ¿para qué le vas a traer un cuaderno? Y él era muy específico, él me pidió un cuaderno cuadriculado, cuadros grandes y una lapicera Bic trazo fino, así era él. Y me dice, le vas a traer y él no va a poder escribir y la frustración va a ser muy grande. Entonces él trataba en esos minutos de decirme todo. Y él me dijo, aferrate a Josué 1:9. Josué 1:9 es un versículo de la Biblia que él lo tenía como, digamos, siempre presente, ¿no? Y es la placa que descubrimos ayer, que se la hicimos descubrir a mis suegros, porque ellos saben que era el versículo favorito de su hijo. Y yo creo que esa va a ser mi reflexión para dejarte y a dejarle a la gente. Y dice así, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Palabras que nos pueden marcar literalmente nuestro camino por esta vida. Exactamente. Y no nos van a dejar claudicar. Todos los días. Y bueno, mi familia dice, el mejor ejemplo es Marisol. O sea, de no tener nada, estar totalmente en la lona, totalmente fundida. Unos días muy complicados tuvimos con los chicos, Matías y Joel. La verdad que lo hago, si estuviera sola, bueno, estaría, no sé, deprimida, total estoy sola, pero no, tengo mis hijos. Y otra cosa que me dijo Daniel, que no los agarre, o sea, no los reprima, porque son chicos jóvenes todavía y que, bueno, tienen que hacer su vida, y todo lo hago por ellos, ¿no? Y bueno, todos los días, a veces a la mañana digo, ay, no, hoy otro día, a ver qué problema vamos a tener hoy. Y bueno, era Josué 1:9 y arrodillarse y pedirle a Dios sabiduría para el día de hoy y seguir adelante. Cuando se presentaba un obstáculo, bueno, seguir adelante, volver, arrodillarse, orar. Por eso ayer yo dije, así como hay personas buenas, hay personas malas que también oro por ellas. Personas cuando te tiran mala onda o vienen y te critican, porque de repente aparecieron muchísimos arquitectos, el que te decía, ¿por qué pones esa puerta ahí? Que esto parece una casa. ¿Por qué esas ventanas? ¿Por qué le haces esa ochava? ¿Por qué? O sea, yo le hice el diseño como yo lo quería hacer, ¿entendés? Como lo diseñamos con Daniel. Y hasta una ochava que hay, bueno, porque yo quiero plantas ahí. Todo pensado. Yo todo pensado. Bueno, también oraba por esas personas, ¿no? Y bueno, yo miro, bueno, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están esas personas? Y que lo dije ayer, y por ahí cuando me lo preguntan, ¿tenés rencor con algunas personas que te hicieron tanto daño sin pensar las consecuencias? Y la verdad que no. No, porque sería muy egoísta de mi parte tener rencor con esas personas. Sino, yo le pido a Dios que también les dé sabiduría y que vean en qué están, a quién le pueden hacer daño a su alrededor. Por eso las palabras de Daniel, hagan las cosas bien y ayuden a los demás. Yo creo que eso me mantiene en pie, Josué 1:9. Y bueno, seguir adelante, así que yo voy a seguir igual, voy a seguir acá en Caleta, con otras cosas, pensando, mi cabeza anda a mí, ya me dijeron, baja un cambio. Yo creo que ahora va a ir todo más relajado, tengo mi lugar propio, ya ahora si pego un clavo sé que es mío, es mi lugar, es mi propiedad. Y bueno, tiene mucho para crecer porque fue preparado para tener un segundo piso. El día de mañana, quien te dice, tengo otro terreno pegado que puede crecer. Ya se me están ocurriendo y los chicos me dicen, mami, pará. Ya se me ocurrió hacer una parrilla, donde está la heladera, abrir la pared. Bueno,
Así que bueno, pero tranquilo. Así que bueno, calculamos que Orión va a estar disponible en la comunidad. Me puse como fecha para no correr tanto, abril, ya que esté habilitado y puesto en funcionamiento, bueno, para lo que te decía, para capacitaciones, para eventos, bueno, para lo que pueda servir para la comunidad. Esa es la idea, el concepto de Orión. Marisol, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia, todo lo que implican estos pasos por el éxito, por el no claudicar en situaciones que a veces son adversas, y como modelo ejemplo de mujer emprendedora de nuestra ciudad, destacar tu valía y tu empuje en la vida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, a veces me explayo un poco, pero bueno, esa es la idea y bueno, y gracias por dejarme compartir. Muchas gracias. Una edición más de Ideas Compartidas, en esta ocasión junto a Marisol Godoy, una emprendedora, una mujer que, como escucharon y compartimos audiovisualmente, digna de reconocimiento en la localidad. Gracias.